Hare Krishna a todos y mi reverencia. Reverencias, Hare Krishna, buenos días. Vamos a seguir con la lectura del Srimad Bhagavatam hoy, martes 14 de abril. Haribol, Krishna Rani, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhuya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofrezco mi respetuosa reverencia a todos los Vaishnavas del Señor, que son como árboles de los deseos capaces de satisfacer los deseos de todos y está lleno de compasión por las almas condicionadas. Eh, Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Capítulo, canto tercero, capítulo 26, principios fundamentales de la naturaleza material. Nos adentramos totalmente en el Sankhya, entender el Bhakti a través del Sankhya. Devahuti le pregunta a su hijo Kapila Deva, que es una expansión del Señor Supremo mismo, le hace preguntas para ayudar también a toda la humanidad a iluminarse sobre el por qué estamos aquí. Ella hace preguntas muy inteligentes sobre el motivo de este nacimiento condicionado y busca una instrucciones para poder que sean accesibles a esta era, para poder liberarnos de esta película material. Y por eso mismo, para entender eso hay que tener un conocimiento sistemático de cómo se fueron dando todas estas situaciones. Sí, Pepe, buen día. Ok, voy a poner el link también aquí en el chat. Entonces, capítulo... llegaron Nandini, Norma, Jayasri Radhe, Pepe, Haribol. Muy bien, vamos entonces a ver dónde llegamos al texto 21 que dice, en el Mahatattva se manifiesta la modalidad de la bondad, que es el estado lúcido y sobrio en que se entiende a la personalidad de Dios y que generalmente recibe el nombre de Vasudeva o conciencia. Eso fue lo último que analizamos la semana pasada. La semilla de la creación es el Mahatattva. Entonces el proceso es que el Señor impregna la materia con su potencia interna, que son las almas. Por eso mencionamos que nuestro origen es espiritual y es potencia interna del Señor. Su característica es que es autorrefulgente y contiene todos los universos en semillas. Y su estado es Vasudeva, esa conciencia de bondad pura, ideal para entender a Dios. Muy bien, vamos entonces a seguir con el siguiente texto, que es el texto 22. ¿Alguien quiere leer? Leo este mientras se preparan lo que desean seguir leyendo. Texto 22. Swachatuam avikarituam santatuam iti chetashaha vrittibir lakshmanam proktam yatapam prakriti para traducción.
Estos aspectos aparecen simultáneamente tras la manifestación del Mahatattva, tal como el agua en su estado natural, antes de entrar en contacto con la tierra, es transparente, dulce y libre de agitación. También los rasgos característicos de la conciencia pura son la serenidad completa, la transparencia y la ausencia de distracción. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. En el comienzo, la conciencia existe en su estado puro o de conciencia de Krishna. La conciencia inmediatamente después de la creación no está contaminada, pero al ir aumentando la contaminación material, la conciencia va oscureciéndose. En el estado de conciencia pura, podemos percibir un leve reflejo de la suprema personalidad de Dios, tal como en aguas mansas, transparentes y libres de impurezas, podemos verlo todo con claridad. En el estado de conciencia pura, en conciencia de Krishna, de Dios, podemos ver las cosas tal como son. Podemos ver el reflejo de la suprema personalidad de Dios y podemos ver también nuestra propia existencia. En ese estado de conciencia muy agradable, transparente y pacífico, al comienzo la conciencia es pura. Vemos que de alguna manera nuestra naturaleza es pura, pero nos vamos oscureciendo más y más en contacto con la materia, en contacto con nuestro apego y nuestro ego falso, que es el que nos tiene aquí en este mundo, en estas circunstancias, con esa tendencia en querer controlar, juzgar a los demás, enfocarnos en los demás y no en nosotros mismos, en nuestro propio avance con total humildad. Por eso en nuestro proceso del bhakti, de la devoción, explica muy claramente el Shikshastaka, la característica del bhakti yogi. Más adelante vamos a analizar más la posición del yogi. El yogi alcanza la meditación a través de posturas, pero el bhakti yogi alcanza la meditación a través de ese trabajo interior de respeto, humildad y tolerancia. Eso es lo que nos dice claramente el señor Chaitanya en el Shikshastaka. Cuando ¿Puedo decir dice, algo? sí, quería decir que cuando se menciona el Shikshastaka, no hay regla estricta ni regulaciones, se refiere a reglas religiosas como regla védica, pero después se especifica los requisitos para lograr esta conexión con el Señor. Haribol Deva, cuéntanos. Perdón, perdón. Ah, está bien. Este, no, justo estaba pensando en lo que decía el texto, pues justamente eh, a veces como, como devotos necesitamos en cierta manera que todos nos apoyemos, ¿no? En el servicio o en alguna cosa, pero también aquí, por ejemplo, justamente está explicando que el hecho de uno poder realizar a Krishna en su forma personal, poder verlo, implica incluso vernos a nosotros mismos sin perdernos. Es decir, ese servicio que nosotros tenemos hacia Krishna no es algo de perdernos a nosotros mismos. No es cuestión de que tienes que servir por servir hasta que tu cuerpo sufra para que te purifiques. No, no es esa la idea, sino más bien es reencontrarnos a través del servicio. Y eso implica también estar conscientes de las cosas que nosotros podemos hacer, de nuestras habilidades. No es tanto eh, o presionarnos a hacer algo que no somos, o presionarnos de hacer algo que en realidad no queremos hacer. Entonces, a veces sí por algo emotivo, por practicidad o por necesidad, pero eso es temporal, ¿no? Es algo que no puede ser algo como eterno. Simplemente es ubicarnos en nuestras propensiones y poder hacerlo como un servicio a Krishna.
Sí, por eso en esta última lectura mencionamos mucho el tema de la honestidad, que el servicio devocional tiene que estar ligado a la honestidad, en no ponernos en un atuendo muy religioso para ser un atuendo externo, tiene que ser algo muy interno. Y mencionamos también, ¿no? Lo que mi gurú decía, los consejos que él da a devotos que pasan por situaciones de problema en su vida espiritual, ¿no? Que la honestidad con uno mismo es muy importante. También entender que debemos de tener una humildad que nos permita conectar con los demás y también conectar a veces a hacer servicios que no nos gustan, pero vemos que favorecen también a nuestra comunidad. Entonces siempre es algo de sentido común, ¿no? También a veces nos tocan servicios o la mayoría deciden hacer algo, entonces, bueno, ok. Si estamos confortables en una cierta comunidad, nos tenemos de toda manera que forzar para armonizar, porque de toda manera el servicio devocional, el proceso del bhakti, no se puede hacer así sin compartir, mismo lo que acabamos de leer. Shikshastaka dice, habla de respeto, de tolerancia, de humildad, pero para practicarlo tenemos que interactuar, ¿no? Mismo en el kirtan, que tú eres kirtanía, ¿verdad, Evala? Tú seguro experimentas qué tan importante es, una vez platicabas, ¿no? El aspecto de la humildad en el kirtan, porque se sube el ego muy fácilmente en este mundo, ¿no? Se nos sube por cualquier cosita. Es verdad. Entonces, tenemos que estar siempre atentos como seguir el ejemplo del maestro espiritual. Ujú. Muy bien. En este texto sí, eso que menciona, la conciencia pura, ver nuestro origen. Entonces el Mahatattva, primero está el estado pradana, lo primario, son todos los elementos en estado dormido. Después con la mirada del tiempo, que es Dios, y su mirada como Mahavishnu, se mueve todo y se manifiesta Prakriti, la energía material. Y entonces eso está ahí en este Mahatattva, ¿no? Que es esa inteligencia cósmica. Y de ahí despertamos, pero nuestra conciencia todavía está en estado puro, tal como el agua en estado natural. Antes de entrar en contacto con la tierra es transparente, dulce y libre de agitación. También los rasgos característicos de la conciencia pura son la serenidad completa, la transparencia y la ausencia de distracción. La distracción también es una característica de este mundo material. También Texto. es la distracción. Ay, Sí, perdón. sí, sí. Sí, sí, también he escuchado también que la distracción es una señal de, de falta de algo que uno nos ha realizado. Por ejemplo, cuando uno más está distraído en algo, incluso podría decir que a veces mucho, mucha, entre comillas, devoción puede volverse una distracción incluso al encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, la distracción es como una ausencia de algo que nosotros no hemos resuelto en nosotros mismos. También he escuchado mucho eso. Sí, la distracción también es constante. Cualquier cosa nos distrae. Mismo al cantar japa vemos cuánto nos afecta la distracción, a pesar de haber escuchado tanta instrucción al respecto, tener tanta herramienta. Por eso también, como decimos siempre con Premi, el servicio nos salva. Ocuparnos en servicio, uno tiene que siempre estar ocupado en actividades favorables para la humanidad,
para no tener esa distracción que también es Maya mismo, ¿no? Sí, Dévala, tú tienes tu reflexión al respecto y es muy válida, pero también nos distraímos de nuestra meta principales y sabemos que nuestra meta es tal y cual, ya tenemos toda la herramienta, pero igual nos distraemos. Entonces, nuestra naturaleza es estar absorto, incluso nuestra mente estar totalmente conectada con la mente del Señor Supremo, para ya estar así como más allá de nuestro karma, ¿no? Así dice Krishna Rani aquí, dice, como dicen, que en una mente sin ocupación se abre espacio a lo peor. Exacto. ¿Comentarios? Texto 23-24. ¿Alguien quiere leer? Hare Yo Krishna, leo, buenos madre, días. si le gusta. Ay, bueno, Sí, salió otro. Muy Adelante, bien, Pepe, prabhu, acá José. adelante. estamos con Pepe Pepe, y con José. Triadish. Muchas Aquí gracias. ya hay una reta, a ver. José, José. Si quiere, José, Triadis, que me gusta escuchar a Triadis hablar. a mí me gusta oír a José hablar. Por favor. ¡Hala! Bueno, uno y uno, Triadis. Claro. Listo, con todo gusto. Gracias. Muy bien, Triadish. Texto 23-24. 23-24. Mahatatva vikurvanat bhagavad viryasambhavat kriya shaktirahankaras trividaha samapyayata vaika vaikarikas taijascha tamasascha yato Manasaschendriyanam cha Bhutanam Mahatam api. Del Mahatattva, producto de la evolución de la propia energía del Señor, brota el ego material, en el que predominan tres clases de poder activo: bueno, apasionado e ignorante. Esos tres tipos de ego material evolucionan para producir la mente, los sentidos de percepción, los órganos de acción y los elementos densos. En el principio, significado. En el principio, a partir de la conciencia clara o estado puro de conciencia de Krishna, surgió la primera contaminación, que recibe el nombre de ego falso. La identificación entre el cuerpo y el ser. La entidad viviente existe en el estado natural consciente de Krishna, pero su independencia marginal le permite olvidar a Krishna. Originalmente existe el estado puro de conciencia de Krishna, pero por el abuso de la independencia marginal surge la posibilidad de olvidar a Krishna. Eso se manifiesta en la vida real. Hay muchos ejemplos de personas conscientes de Krishna que súbitamente cambian. En los Upanishads, por lo tanto, se afirma que el sendero de la vida espiritual es como el filo de una navaja. Es un ejemplo muy apropiado. Una navaja afilada es ideal para afeitarse la cara, pero tan pronto como dejamos de prestar atención a lo que estamos haciendo, dejamos de usar bien la navaja e inmediatamente nos cortamos. No basta con llegar al estado de conciencia de Krishna puro. Además, hay que ser muy cuidadoso. La menor falta de atención o de cuidado puede provocar la caída. Esa caída se debe al ego falso, que nace del estado de conciencia y se debe al abuso de la independencia. No podemos hacer conjeturas
acerca de la causa que hace surgir el ego falso a partir de la conciencia pura. De hecho, siempre hay posibilidad de que eso ocurra y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos. El ego falso es el principio básico de todas las actividades materiales que se ejecutan bajo la influencia de la modalidad de la naturaleza material. Tan pronto como nos desviamos de la conciencia de Krishna pura, nuestro enredo en las reacciones materiales aumenta. El enredo del materialismo es la mente material y a partir de esa mente material se manifiestan los sentidos y los órganos materiales. Hasta ahí el texto. Como ves, Triadish, wow, información poderosa. Bueno, aquí tenemos como el principio del ovillo, ¿no? Al estar en esta condición material, siendo almas espirituales en una experiencia humana, estamos sujetos a la falsa identificación. Aún llegando al estado de conciencia de Krishna, que es el estado más elevado en el cual nos damos cuenta, eso es una autorrealización, de entender que somos un alma, el actuar incorrectamente en algún punto, desviarnos o salirnos de lo que nos sugieren que es el camino ideal, puede ser como aquí el ejemplo dice, el filo de una navaja muy afilada. Que el peor de los casos nosotros mismos nos cortamos la yugular sin querer. Pero, eh, aunque sucedan muchas cosas desfavorables en nuestra vida espiritual, Srila Prabhupada dio una bonita consejo de un devoto que regresó y que había fallado. Bueno, esto no es conclusivo y esto no es que todos debemos a seguir estos pasos de las equivocaciones, ¿no? Mientras menos nos equivoquemos, mejor. Pero Prabhupada dijo que las equivocaciones, los errores, son los pilares del éxito. Entonces, a pesar de todo lo que pueda significar desviarnos o hacer incorrectamente debido a nuestra identificación material, es el problema del ego falso, el no poder aceptar la guía del maestro espiritual o de los astras apropiadamente, nos puede hacer desviarnos. Pero aún así, si estamos claros en nuestro camino a dónde vamos, rectificarnos, recomponernos y seguir adelante es la base del éxito. Muchas gracias. Así es, y eso lo vemos en el Srimad Bhagavatam. Nos muestran grandes devotos que tienen caídas, pero lo importante siempre es levantarse. Eso es parte de estar envuelto totalmente en esta naturaleza material. Entonces vemos que despertamos nuevamente como conciencia pura. En la disolución todas las almas vuelven en un estado pradana, ¿no? Como de sueño, de un limbo, pero otra vez al manifestarse de repente tenemos conciencia pura y hasta recordamos al Señor Supremo. Después, debido a nuestro deseo, creamos nuestro destino y nuestra pureza, nuestra energía pura, que es porque venimos de la energía interna del Señor, se empieza a contaminar con nuestra independencia y se convierte en energía marginal. Entonces nuestra energía pura se vuelve marginal porque quedamos en el margen entre la energía interna y la energía externa. Y como dice Srila Prabhupada, con el abuso de nuestra independencia nos enredamos cada vez más. Dice Krishna Rani. Y si esa caída que podemos pasar daña a alguien, por supuesto. Claro, en las caídas que tenemos es muy fácil que dañemos a alguien, mismo si pueden ser caídas de auto. A veces uno puede dañarse a uno mismo, ¿no?
pero igual afecta al entorno, a la persona con quien interactuamos. Sí, Krishna Rani, se dice que los pecados se queman con el fuego del arrepentimiento. Entonces, para levantarse de una caída, primero hay que arrepentirse. Si no quedan la semilla de los pecados que crean nuestro siguiente karma, nuestro siguiente cuerpo, o también, las semillas dan fruto en esta vida, en automático, o sea, muy rápidamente, cuando estamos en un cambio espiritual, esas semillas dan fruto más rápido para que vayamos quemando más rápido, pero también en otras vidas, en las siguientes vidas. La ley del karma es una justicia cósmica muy compleja, pero definitivamente, Krishna Rani, para levantarnos tenemos que pedir perdón, perdonar, perdonarnos y quemar esas impurezas. Eso es lo que nos muestra el Srimad Bhagavatam. El señor Indra pide perdón, el señor Brahma pide perdón a Krishna cuando se equivoca. Es la única manera para levantarnos. ¿Está bien, Krishna Rani? Se dice que los pecados, si no los enfrentamos, nos persiguen toda la vida y además se manifiestan a la hora de la muerte. Así que tarde o temprano tenemos que enfrentar nuestros errores, pedir perdón y cuando pedimos perdón, la actitud es, te pido perdón y no lo voy a volver a hacer, ¿no? Que no sea un círculo así también mecánico. Gracias, ¿puedo decir algo? Por supuesto, Krishna Rani. Haribol, sí, es que estoy Por ocupada. supuesto, Subhadra, Lady Subhadra. Este, lo que pasa es que se escucha mucho esto de que bueno, pues todos nos equivocamos, todos nos podemos caer, todos en el avance podemos cometer algún error, alguna falta. Am, a mí la palabra ofensa medio que me cae mal porque a veces es como que, uy, me ofendiste, uy, ella ofendió a tal de otro, y en realidad todos nos ofendemos. O sea, Sí, claro, sí. entonces, si por ahí uno ofende a alguien, ¿qué hizo la otra persona también, ¿no? Para que esa persona lo ofenda, ¿no? Siempre hay como que eso, ¿no? Pero me quedo pensando siempre mucho en esto del karma. Y he tenido la oportunidad, por suerte, de poderlo hablar con mi maestro espiritual. No sé si ya lo dije o creo que lo he dicho mucho en estos últimos días. Eh, Hay esto que es importante como tener claro de que, porque a veces todo el mundo dice o muchas personas dicen, no, nadie es víctima, si le pasa eso es porque ese es su karma, ¿no? Y puede ser medio feo, me acuerdo cuando yo tenía a mi hijo menor delicado de salud y era bien chiquito y yo recién conocí a los devotos y mi hijito tenía 4 añitos así. Y paramos en un hospital con una emergencia y las situaciones con él eran de vida o muerte, así literal. Y yo sufría mucho, ¿no? Y una devota mayor me dijo, ay, es que ese es el karma de él. Y yo me sentí tan mal porque me quedé como que, o sea, ¿qué habrá hecho? Me dijo, para que le esté pasando eso. Y yo no podía creer que me estaban diciendo eso en medio de esa situación, ¿no? Pero al mismo tiempo, con los años, me he quedado pensando en que mi maestro espiritual una vez dijo y una hermana espiritual me dijo que también que hay esta historia del regalo de Buda, ¿no? Que alguien le quiere dar un regalo y Buda no lo acepta y entonces ese regalo se queda con esa persona, ¿no? Entonces, es como que la comparación que me hizo mi hermana espiritual fue que si tú vas por la calle caminando tranquilo y pasa alguien al lado tuyo y te empuja o te golpea y te insulta, si tú le respondes, ese es tu karma.
O sea, eso es lo que tú tenías que recibir y por eso estás reaccionando. Pero si tú no respondes, no te afecta, no te inmutas, no te pasa nada y sigues, entonces eso no es porque eso no era tu karma. Tú no tenías que recibir eso, no te hiciste cargo. Y entonces yo me quedo pensando mucho en el cotidiano, ¿no? En el día a día pasan cosas, ¿no? Voy a comprar y por ahí alguien tiene una mala reacción o no sé, manejando en cualquier parte. Y, y cómo hay que tener tanto como autocontrol o madurez emocional para no dejarse contagiar de eso y no hacerse cargo, ¿no? Porque una de mis mejores amigas que no era devota me decía, este, como que pierdes tanto tiempo y energía en devolver ese enojo o esa molestia a esa persona que te miró mal, te habló mal, etcétera. Y al final terminas siendo tú la que se queda. ¿Cuánto dura ese momento de reclamo? Que dura un segundo, un minuto, pero ¿cuánto te dura después en una migraña, un dolor de barriga, un no poder comer, un malestar físico, ¿no? Porque te generó ese malestar. No sé si me estoy explicando bien. Sí, muchísimo. Entonces, me quedo pensando como mucho en, en esto de que, ok, cometemos errores, nos equivocamos, pero si yo cometo un error con alguien, me disculpo, digo que no va a volver a pasar, la otra persona, como dijo Draupadi días atrás, puede perdonarme, puede disculparme, pero no es que me tiene que seguir aceptando como su amiga, como una persona cercana, porque ya va a estar con cuidado, no va a decir, en cualquier momento me va a volver a tratar de esa forma, entonces mejor voy con cuidado, ¿no? Mantengo una distancia. Pienso que es como la reacción normal, ¿no? O sea, no quiero como decir como que sí hay que sentenciar de por vida a alguien que se equivoca, etiquetarlo como tal cosa, el error, el que comete errores siempre, no. Pero al mismo tiempo esos errores hacen que uno se vuelve como medio que un repelente, ¿no? La gente no se quiere acercar porque puede ser que esta persona mañana me trate así de nuevo. O sea, eso es lo que quiero decir, no sé. Sí, depende de cuán profunda es la relación. Tocaste muchos puntos muy importantes, pero definitivamente el trabajo es interior. Si uno a veces dice algo que le hace daño a alguien, uno se disculpa o viceversa. De alguna manera es uno hacerlo de corazón, pero uno ya no puede controlar lo que la otra persona siente, ¿no? Pero recordemos que también el Sikshastra dice no es exigir respeto de los demás, no esperar respeto, porque muchas veces estamos, como mencionaste en ese tema, las ofensas, el respeto, y se vuelve ya algo, una energía del ego falso, ¿no? Entonces, claro, si uno pide perdón de corazón, y también depende, ¿no? De la persona. Si ves que es demasiado tóxica esa relación, está bien, uno pide perdón y se aleja. O sea, parte de autocuidado, de compasión y de sentido común, Krishna Rani. Ahora, si la relación te importa, es una amiga, un amigo, una relación importante, uno sigue trabajando en ella. Pero si no, si ves que simplemente no están los mismos deseos, la misma meta, uno pues se abre con respeto. Vas a ver el otro capítulo, el siguiente capítulo creo que es donde vamos a ver ese tema de la amistad, de la ecuanimidad también. Entonces, depende cuán importante es para ti esa relación para tu crecimiento y si no, de forma compasiva y respetuosa uno pone su límite, está bien. Y lo que hablabas del karma, esa es una explicación muy simplista, dice el profesor. Decir, es tu karma. Ese es algo muy simplista, por no decir muy ignorante, porque esa justicia cósmica
tiene muchísimo detalle, muchas, no es blanco y negro en absoluto. El karma se puede explicar como educación, como purificación, como tolerancia. Dicen los maestros que uno sea un santo o que sea un materialista en este mundo material, a todos nos van a pasar los mismos retos, las mismas dificultades, la enfermedad, la vejez, la muerte, etcétera. Y que todo eso sucede para que logremos esa tolerancia de las dualidades, de donde estamos ahora en esta situación complicada, ¿no? Sí, Krishna Rani. Sí, porque a veces también se dice mucho, no sé, a tal persona le pasó una vez algo y después le vuelve a pasar y le vuelve a pasar con diferentes personas, una situación se repite. Ah, es que ese es su karma, entonces hasta que no lo termines de pagar te va a seguir pasando. Y si es al revés, esa siempre es mi duda. Y si es al revés en el sentido de que, y si es que esa persona es como que, no sé, viste que hay esto del síndrome del ángel y que siempre quiere salvar a alguien y como que tiene esa, como, no sé, como que está siempre dando oportunidades o siempre esperando un cambio o no sé, y por eso le sigue pasando. Porque claro, o sea, si yo voy a la calle a rescatar un perrito, ya, y el perrito me muerde, pero yo quiero rescatarlo. Entonces, ok, ese perrito que me mordió no lo rescato, pero avanzo 2 cuadras y vuelvo a rescatar otro perrito, porque lo veo pobrecito sufriendo, pero también me muerde. Entonces, ¿es mi karma o es que o es que tengo que dejar de tratar de rescatar y simplemente hacer el cambio yo, ¿no? O sea, no es que, no sé, esa parte como que, digo, pues se repite, porque hay devotos que a veces pueden llegar a ser un poco como, para mi gusto, un poco crueles. Uy, si te pasó muchas veces es que ese es tu karma, ¿qué habrás hecho en otra vida? Y uno se queda así como que, wow, qué fuerte, ¿no? Nada de eso. Bueno, dicen los sabios que de ver el aspecto espiritual, la enseñanza de todo lo que nos sucede. No es así, ah, ya es tu karma, aguántate y aribol. O sea, eso es algo también muy, una visión así como que muy simplista. O sea, si podemos ver que si estamos una y otra vez pasando por las mismas situaciones, buscar que tenemos que aprender de eso, ¿no? Ver más que nada la enseñanza profunda, basada en nuestra meta espiritual. Porque para rescatar a otro, primero hay rescatarse uno mismo, ¿no? Eso es lo principal. Para dar lo mejor de nosotros, primero hay que trabajar bien en nosotros mismos y sí, entender que todas almas tienen su proceso. ¿Mm? Es como decimos, a veces quisiéramos, el maestro espiritual quiere rescatar a todos. Shila Prabhupada vino para rescatarnos a todos, pero después cada quien tiene su proceso y no podemos atarnos demasiado sentimentalmente a querer cambiar el destino de otro. El destino es el deseo de cada quien. Entonces podemos apoyar en la medida de lo que mejor podamos hacer, pero sin involucrarnos demasiado en el aspecto sentimental. A ver, Devala y Sri Raghunath sigue después. Sí, no, justo la otra vez había visto en una página que hablaban de eso, justamente las personas que siempre quieren salvar a las otras personas, se ponen como en ese ámbito y que no está mal, a veces sí es una cualidad muy grande de la que uno puede aprender bastante. Pero sin embargo, a veces eso se puede volver como en la psicología hay un término, no sé si he escuchado, que se llama el síndrome del salvavidas, algo así, ¿no? Algo parecido. Pero eso tiene que ver mucho con el vacío interior, porque es como quieres, a través del ego, quieres hacer realmente ayudar a las demás personas, pero no es por ayudarlas, sino que es
hacerte sentir bien a ti mismo, pero en realidad es algo muy egoísta. Entonces, como usted mismo dijo, el primer deber de uno es salvarse uno mismo primero, salvarse uno mismo siempre, no querer hacer como sacrificarse por otro y uno estando mal, o sea, eso es totalmente contrario al hecho de, incluso a la misericordia, la falsa misericordia, ¿no? Todo es, Gracias, Devala. Sri Raghunath. Hare Krishna, Haribo, Sri Raghunath. ¿cómo estáis? Benvenuto, benvenuto. Ah, gracias. ¿Quieren el consejo? Bueno, pues es que este tipo de cosas también ya las he visto, cómo hacen su approach, cómo las aproximan otros, pues, Camino. pues Ujú. si no caminos, porque siento que es el mismo camino del Bhakti, Sí, pero pues claro. los Kundalinis. Ujú, Y el maestro Harinam siempre dice, si quieres, pues ver otros resultados, pues muévete, simplemente, así tan sencillo como que, estoy haciendo algo que no me beneficia o no me es provechoso, muévete. Entonces, a lo mejor, tú tenías las mejores intenciones para hacer las cosas, pero no resultaron de la manera que tú querías, pues bueno, hay que como, volver o sea, interiorizar y decir, qué puedo hacer distinto, o ujú. simplemente si es una relación así como decías, tú Divya ahorita, que es algo pues fuera de nuestro control, tóxico, dañino, pues definitivamente es moverse, ¿no? Incluso tienes la mano en el fuego y qué es lo primero que hacemos de manera instintiva, sin pensarlo, quitas la mano, ¿verdad? Pero a veces somos necios y ahí dejamos la mano para, para quemarnos completamente, ¿verdad? Pero bueno, y también he escuchado este tipo de consejos con el maestro Mahatma. Entonces, pues sí, al final es qué tanta compasión hacia ti mismo, porque pues todo comienza de cómo te hablas a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ese es casi el sello de Mahatma. Tiene que ver bastante en cómo te hablas a ti mismo. Entonces, a partir de ahí puedes cultivar pues todo lo necesario en un devoto, en un Vaishnava, ¿verdad? Gracias, Sri Raghunath. Sí, el Bhagavad Gita da el ejemplo del ahogado. El ahogado es cuando, el ejemplo es queremos salvar el ahogado y le sacamos la chaqueta y salvamos salvamos su ropa, en el sentido que nos preocupamos mucho del cuerpo, pero la verdadera salvación es eh, ayudar a los demás a entender, ¿no? Que el verdadero yo es el alma, ¿no? Yendo más allá de un rescate. Pepe, Madre, me gustaría más que comentar una pregunta. sí. Cuando en algún momento, pues, uno ofende a personas así sin querer, ¿verdad? Por la conciencia en que está, en que nos encontramos, y no tuvimos el momento para pedir perdón, ¿se puede pedir perdón a distancia a la persona, así imaginándola, o tiene que ser personalmente o desde el corazón? Pues depende pero puedes mandarle un mensaje o ya dejó el cuerpo. No, simple y sencillamente ya no hubo comunicación, madre, o sea, se perdió ese lazo que nos unía. Ujú. Bueno, a veces el tiempo trae mucha sabiduría. Puedes hacerlo desde el corazón, ¿no? Y pues el tiempo dirá, en un momento si encuentras a esa persona, puedes decirle unas palabras. Ujú. Ok, gracias, man. Gracias, Pepe. También puedo compartir un pasatiempo que leí hace poquito que está en el Chaitanya Charitamrita. Claro que sí.
porque había un devoto, no me acuerdo ahorita del nombre, pero era alguien que estaba siempre cercano a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y el caso es de que este devoto de pronto se va, se quiere ir con los gitanos y Ujú. va Sri Chaitanya Mahaprabhu a sacarlo de ahí de con los gitanos. Y después ahí lo tiene, a esta persona, era como su mano derecha, pero eventualmente como que Chaitanya Mahaprabhu se desanima y deja de prestarle atención, como si prácticamente ya no me interesas, ya, o sea, eres un caso perdido. Entonces, pues, ¿qué hacen los devotos cercanos del círculo cercano de Chaitanya Mahaprabhu? Pues ellos lo siguen manteniendo en servicio. Y Lo eso es lo que al sostiene. final, ajá, al final eso es lo que lo sostiene porque a veces los devotos pues pueden ser incluso más, pueden ser más compasivos, ¿verdad? Sí, es verdad, Sri Raghunath. Se explica que el maestro espiritual, los devotos, las devotas, los maestros pueden ser más compasivos que Krishna mismo, porque ellos hacen eso de sostener la comunidad, sostener a los demás. Y Krishna aprecia muchísimo eso, ¿no? Y asimismo nuestros maestros siempre nos piden que cuidemos, nos cuidemos entre nosotros, ¿verdad? En nuestra práctica espiritual. Y sí, gracias por el pasatiempo. Recordar este hermoso pasatiempo de cómo los devotos también, en otros casos de Chaitanya Charitamrita, que se enfoca en eso, ¿no? Esas relaciones trascendentales entre devotos con el Señor Supremo, siempre se preocupan de sostenernos, sostenerse entre ellos, ¿no? Entre nosotros. Además, los maestros se sacrifican. Ujú, también, Draupadi. Uno quiere sacrificarse. No es que a veces uno tenga el síndrome del Salvador, sino a veces es de corazón. Yo lo veo con los maestros espirituales, con tu guru, especialmente, y ellos son felices y están cumpliendo la misión y uno trata de seguir ese ejemplo. Ujú. A veces viene gente a Food for Life y a veces no entiende el concepto del bhakti, pero también se siente bien porque ayudó a alguien y tampoco está mal sentirse bien, o sea, o sea, está bien también, no es algo egoísta, ningún sentimiento. Ujú. Poco a poco, le van a salir las más buenas cualidades a esa persona. Ujú. Nomás aclarando para que Ujú. no se sientan culpables por ayudar ni sentirse egoístas. No, es bueno ayudar y si te sientes bien por ayudar, también es bueno. Ujú. Sí, gracias, Draupadi. Claro que sí. Es un Y yo análisis, ¿no? Y yo opino que a Krishna le complace más que sirvamos a los devotos que a él. O sea, sí le gusta la relación que tenemos con él, pero si le cuidamos a sus devotos, si nos queremos entre nosotros, si nos apreciamos, nos valoramos todo, nos cuidamos, yo creo que él le complace más eso que entre nosotros, que le cuidemos a sus, igual, porque dice que él no perdona en cuanto a lo que dijeron anteriormente, de que le pedimos perdón a Dios, no, pídele perdón a quien ofendiste. Hay muchos pasatiempos donde Krishna dice, ve, pídele perdón a él, si él te perdona, yo te perdono. O sea, es porque le ofendiste a alguien que se estaba acercando a él o que era cercano a Dios. Entonces, no, pídele perdón a él. Dios dice no. Dice no, así de verdad dice no. A él lo andaban persiguiendo con un Sudarshan Chakra por todas partes porque él había hecho una ofensa, había dañado a un sirviente de Dios. Entonces, no, yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada, solamente tenía que pedir perdón a quien había ofendido. ¿Se acuerdan de ese pasatiempo? Yo no me Claro. acuerdo de personas, Sí, pero es un hay, pasatiempo muy lindo de Ambarish Maharaj. dice no, a quien y no había habido ni siquiera ofensa, pero
pero porque un verdadero devoto no siente ofensa de nadie, no se identifica con el cuerpo. O sea, no, pero como que dijo, no, pues yo no siento ninguna ofensa, pero si tú quieres que yo te dé un perdón, pues yo te lo doy. Pero, pero sí, Dios, a Él le podemos hacer, bueno, cuanta cosa y Dios ve lo bueno. Pero ya si le ofendes a alguien de sus sirvientes, eso sí dice, no, dile a Él. Si Él te lo perdona, ok. Entonces, hay que cuidarnos entre nosotros y tratar de no ofendernos. Por eso es muy importante para mi opinión, el Vancha Kalpa siempre. Ay, Krishna, porque nadie sabemos. A lo mejor no ofendimos y no hicimos daño a nadie, pero queriendo, pero a lo mejor sin querer la otra persona se sintió ofendida. Y aún esa área sutil da problemas para uno. O sea, dije, no, sí. Si no hubo ofensa y como quiera, no, como quiera, no. Ay, Krishna, los pasatiempos son importantes que veamos el mensaje y que nos caiga en cuenta para evitar retroceder en vez de avanzar en este camino, en este proceso del bhakti. Gracias, Madre Ananga, muy importante. De hecho, ese pasatiempo es el favorito de Prabhu Mahatma. Ambarish Sí. Maharaj, Durvasa Muni y Krishna, como él Mm. le dijo directamente, ¿no? Pues yo no puedo hacer nada, tiene que pedirle perdón directamente al rey Ambarish para matarle el ego, ya lo remató, ¿no? No, no me vengas a pedir perdón a mí, dice Krishna. Tiene que pedirle perdón al que ofendiste ahí. Karuna Ya, Chaitanya. sí, muchas gracias por compartir ese pasatiempo, Ananga. Sí, me acordé mucho de ese pasatiempo, pero creo que al final es eso, ¿no? Cultivar esas cualidades que todos necesitamos. A pesar de que las tengamos en poquita medida, en mucha medida, siempre es bueno cultivarlas, repetirlas y de un tiempo para acá yo he estado como, cuando medito en el yapa, trato de recordar esos pasatiempos, ¿no? Mm. Entonces, sí. Sí, a mí me dice que todos debemos de la mano estar en servicio hacia la Prabhupada y bien conectados al Parampara a través de nuestros maestros. Pero todos de la mano. No, ven, no te zafes, ven acá, ven acá. Y perdón, discúlpame, vamos a hacer, vamos adelante. Así bien determinados. Sí, la apreciación y la humildad son la joya más grande del Bhakti Yogi. Karuna, Bueno, buen día a todos, Hare Krishna. Haribol. Este, no sé mucho de hablar de humildad, pero sí quería decir, una vez estábamos en el templo y las interrelaciones a veces en Kali Yuga son desafiantes, y me acuerdo estábamos de Brahmachari ahí en el templo y para hacer una larga historia corta, había malestar entre algunos Vaishnavas. Entonces, nuestro tutor, el maestro espiritual que vivía con nosotros, nos indicaba que cuando le revelábamos la mente, una de las soluciones, además de, como dicen los devotos, de pedir y ser personal a la hora de pedir disculpas, A ver, se te está cortando un poco, Karuna. a ver, ahora, Sí, ahora sí, bien. perdón, que decía que el maestro espiritual, el consejo que daba a la hora este, de haber un malestar con tal o cual. Se nos fue el consejo. ¿Cuál era el consejo, Karuna? No te escuchamos. En servir a este devoto. Ah, de servir. Entonces, ujú. Entonces, por ahí vos te levantabas de descansar y tenías tus sandalias puestas en una dirección y alguien te había traído la gamcha o la toalla ya para ir a tomar baño, así, ¿no? Entonces, eso de alguna forma u otra, no sé por qué hacía que este, se mermase o disminuyese el malestar o eso, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño y bueno, y también decía que
el maestro espiritual decía que quizás alguien en el kirtan pisó tus pies de loto, entonces tú te ofendiste. Y entonces como que nos hacía ver que en realidad, claro, hay cosas que sí son importantes, ¿no? No hay que, ¿cómo se dice esto? Su, este, bueno, o sea, hay una palabra que dice darle poco valor a lo que el otro siente. Y con respecto al texto, que sí me gustó, me quedé con la imagen de la agitación de la mente. Y había una persona que paseando por ahí, por un lugar donde había bosque, se le había caído un anillo y se le había caído un anillo en un charco con agua y se desesperó para él y más lo buscaba, más turbia se ponía el agua. Así que de repente se iluminó gracias a Krishna y dejó de agitar tanto el agua y todo se fue decantando y enseguida pudo ver el brillo de su anillo y recuperarlo. Este, eso es lo que yo quería decir. Gracias. Muchas gracias, Karuna. Aquí hay unos comentarios. Devala dice, me refiero más a los sacrificios de otros, como cuando tú sientes que te cuidan, pero esperan algo de ti. Es como algo no muy honesto. Bueno, todas estas interacciones son definitivamente paso a paso. Todos tenemos mezclas, ¿no? La ley de este mundo es que hacemos algo y siempre esperamos algo a cambio. Por eso la meta del Bhakti es servicio inmotivado, ininterrumpido, ser constante, ser simples. Y acá dice Draupadi, en este movimiento ayudamos a nuestro guru con la misión de Srila Prabhupada, el señor Chaitanya, y eso es muy lindo, tratar de salvar a las almas, claro. Por eso el ejemplo del ahogado, ¿no? El como que el enfoque principal es transmitir el conocimiento espiritual, pero también, como dice Ananda Lakshman, es una buena base para practicar vida espiritual. O sea, mismo hacer voluntariado, tratar de ayudar el cuerpo de los demás, ser amable, es una característica del Vaishnava. El enfoque es siempre en el alma, pero también es importante el aspecto externo y el cuerpo burdo, el cuerpo sutil y todo. Mi guru decía una vez en una clase, dijo en Mayapur, si uno va en la calle y ve a alguien que está en apuro o alguien que tiene, no sé, se siente mal o lo atracan o lo que sea, uno tiene que actuar, tiene que ayudar. No es que hay que es su karma o no pasa nada, o si alguien tiene hambre, uno le da prashada o lo que sea, ¿no? Entonces, todos sus comentarios son muy valiosos. Al mismo tiempo, sí, hay que tener ese sentido común, esa apertura para poder ser siempre apreciativo en todos los aspectos del servicio que podamos hacer. Vamos a leer uno más. Pepe, a ver si todavía estás, Pepe, que te tocaba uno, Aquí ¿eh? estoy, sí, madre. Texto 25. Ok. Ah, mira, tocó corto y Es todo. cortito, ya lo estaba Ah, viendo hace rato checando. porque no trae. Si quiere leo otro también, ¿eh? Sí, dale, Va, sí, este y el... empezamos. El Ujú. triple Ankara, fuente de los elementos densos, la mente y los sentidos, es idéntico a ellos porque es su causa. Recibe el nombre de Sankarsana, quien es directamente señor Ananta de mil cabezas. Sigue con el 26. Ok. Traducción. Texto 26, traducción. Este ego falso se caracteriza como hacedor, como instrumento y como efecto. Según la influencia de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, se le caracteriza también como sereno, activo o torpe. Significado. El ego falso, Ankara, se transforma en los semidioses,
los controladores que dirigen los asuntos materiales. La representación del ego falso como instrumento está en los diversos sentidos y órganos de los sentidos. Y el resultado de la combinación de los semidioses y los sentidos es la producción de objetos materiales. En el mundo material estamos produciendo tantísimas cosas. Eso se conoce como progreso de la civilización. Pero, de hecho, ese progreso es una manifestación del ego falso. La producción de todas las cosas materiales como objetos de disfrute se debe al ego falso. Debemos evitar que nuestra necesidad de objetos materiales aumente de un modo artificial. Un gran Acharya. Acharya, perdón, Narotama Das Thakura se ha lamentado diciendo que si uno se desvía de la conciencia pura de Vasudeva o conciencia de Krishna, se enreda en actividades materiales. Exactamente, usa las siguientes palabras: Sat Sanga Chadi Kani Kainu Ashate Vilasha Te Karane Leagila Ye Karma Vada Pancha. He abandonado el estado de conciencia pura porque quise disfrutar en la manifestación material temporal. Debido a ello, me he enredado en la red de acciones y reacciones. Gracias, Pepe. Seguimos desglosando el enredo. Entonces, el ego falso, debido al ego falso, se caracteriza como hacedor, como instrumento y como efecto. Aquí vemos que Ahankara, el ego falso, la bondad genera la mente, la pasión genera la inteligencia y la ignorancia genera los elementos físicos, sonido, cielo, etc. Entonces aquí vemos paso a paso cómo se va manifestando todo el enredo donde estamos puestos. Mm. Mañana vamos a analizar más esos puntos como los instrumentos internos, la mente contra la inteligencia. ¿Cómo ves, Pepe? Pues ahí está el tema, la mente contra la inteligencia, y si no hay buena caja de inteligencia en la mente, pues ¿cómo le hacemos? Por eso tenemos que estar en constante conocimiento para tratar de hacer una limpieza, ¿no? A nivel mental y quitarnos todas esas cosas que hasta ahora, pues, y como siempre, ¿verdad? Tenemos que estar ahí haciendo una pequeña limpieza o gran limpieza, dependiendo, para poder seguir avanzando mediante el conocimiento y podernos nutrir. Y esto en grupo, pues, yo creo que es de las mejores, este, pues sí, manifestaciones, ¿no? Para nosotros poder estar en conciencia con Krishna. Muchas gracias, madre. Muchas gracias, Pepe. Así es. Entonces, nuestra conciencia pura se contaminó, pero pues bueno, estamos en el proceso, ¿verdad? Es como, perdón, madre, sí, o sea, a mí en lo personal y sin ser egoísta, pues sí, me han caído, como decimos, muchos veintes, ¿no? O sea, empezar con ese reseteo personal, porque pues ahí empieza el cambio, ¿no? Empezar uno a hacer conciencia, a pedir perdón, a ayudar a los demás, a hacer comunidad. Yo siempre he sido una persona, pues no que esté antisocial, ¿verdad? Pero sí he sido un poquito desde pequeño que me pasaban a dar clase, no quería, y todavía en la facultad tenía un poquito ahí, no quiero que me pase, pero bueno, me pasan. Y ya es poco a poco irse abriendo, ¿verdad? En esa conciencia y sobre todo, pues ver lo que los demás devotos o la comunidad están en conciencia manifestando y con Krishna, ¿no? Que es que realmente que tenemos que estar con Dios.
Y se los agradezco pues a todos infinitamente porque pues es un conocimiento en grupo y la conciencia se eleva, que eso es la elevamos a Dios, que es lo principal. Gracias. Gracias, Pepe. Ujú. Comentarios. Aquí había otro comentario de Ananda Lakshman. No esperar que las personas que se acerquen a los programas tengan ya cualidades, hábitos o conocimiento Vaishnava. Exacto. Ni nosotros mismos tenemos, o sea, bueno, yo, ni nosotros mismos nos equivocamos todo el tiempo. No podemos tener expectativas de que la persona nueva entienda, ¿no? Entonces tenemos que aplicar esa gran cualidad que es la empatía. ¿Querías decir algo más, Karuna, o se quedó la manito levantada? Se quedó la manito levantada, disculpe. No, está bien. Muy bien. Vamos a seguir mañana estudiando juntos, gracias a Srila Prabhupada, este conocimiento y ver poco a poco cómo entramos en esta situación y cómo salir de la forma más saludable y más fácil. Gracias a todos ustedes. Hare Krishna, Hare hasta mañana. Krishna, buen día a Hare todos. Krishna, Buen bonito día martes. a todos. Hare Haribu, Hare Gauranga. Bol, muchas gracias. Bye.